Yo se las voy a dejar esas 15 preguntas. Se las voy a dejar esas 15 preguntas y ustedes, cuando van a dar el final, esas 15 preguntas las tienen de guía. Porque le voy a tomar alguna de esas preguntas. ¿Tá? Profe, Sí, decime. ¿y cuándo es el final? Y no, eso lo ponen, las fechas las pone el instituto. Ah, ok. Generalmente es en agosto. Ahí creo que tenés un llamado, 2 llamados. Después tenés otro en diciembre, cuando terminan las clases, y después tenés otro en marzo. O sea Así, que recién en agosto podemos dar el final de esta materia. claro. O sea, pero igual termina en julio la materia. Después las Sí, no. vacaciones. O sea, Lo que no es pasa es que que. se suman con las que son obligatorias de final, por eso le pregunto. Es que es así, los finales van todas las materias, no hay uno específico. Sí. Ahí, después eso lo administran ustedes, no tienen que estar obligados. Yo lo que recomiendo es que después de cursar, o sea, vengan a dar el final en agosto o en diciembre. ¿Por qué? Claro, Porque después se olvidan. sí. O me llaman o me mandan mensajes diciendo, ¿te acordás? Yo cursé, tenés las preguntas, y las preguntas las tengo. Yo se las dejo las preguntas y ya está. Después las preguntas desaparecen de la computadora, desaparecen de la vida. Entonces te voy a decir, no las tengo las preguntas. Y vos me decís, pero las tenés que dar. Y yo le digo, ya te las di. Entonces empieza toda una tensión. Entonces lo mejor es darlo en agosto o en diciembre, se la sacan de encima, porque esta materia aparte creo que no les deja cursar psico, me parece, una cosa así. Hay una materia que no pueden cursar, una de esas no pueden cursar. Entonces es un embole, ¿viste? Porque no pueden cursar otra materia. Se demoran para recibirse, y después les preguntan, ¿y cómo te recibís? Y no puedo, porque tengo que dar la materia de este salame, y no me da. Igualmente creo que si ya nos da las 15 preguntas que nos va a hacer en el final, ya ahí nos está dando una ayuda. Sí, Yo creo que es sí, peor Ruso. eso. ¿Las preguntas? Sí, ¿Por profe, qué? porque quizás usted espera, por ejemplo, la profesora de Emma nos dio las preguntas y dijo, estudien eso, estos temas, estos puntuales y les voy a tomar el examen. Entonces, de cada pregunta, ella, por ejemplo, había una para desarrollar y decía pregunta Sí, corta. Y ella quería que le pusiéramos hasta el más mínimo detalle, profe. Entonces, la, y después le respondíamos pregunta corta, y no, nos fletó a todos que no, y era un chorizo así la respuesta, entonces, no, para mí es peor, prefiero que me digas vos estudiá y me sorprende. no, acá las preguntas son concisas, puntuales. No se va a preguntar qué es paradigma, qué relación hay entre el paradigma y la frecuencia. Y esas cosas te va a preguntar. Más o menos, sí. Pueden hacer esto en el final. Pueden venir con un tema armado, si quieren. No, está bueno. Si me vienen con un tema armado, ya es otra cosa. Pero bueno, ya cuando lleguemos al final, vamos a ir viendo el tema. ¿Está? Yo lo que les recomiendo sí es que si lo pueden sacar en agosto y en diciembre, buenísimo. Ese sería ideal. Después, si no, bueno, lo administran, ustedes ven, porque tienen otras materias seguro que armar y esas cosas. ¿Alguna duda, algo que quieran aportar al cambio de...? Una consulta, si uno quiere Decime. preparar un tema armado, Mm, ¿cuáles serían los temas que más le interesa que podamos volcar en el examen? no, eso te lo dejo a tu libre elección. Eh, Capaz que te gustó, no sé, te El gustó que el más tema de me los gustaría conflictos. escuchar, profe. A mí, eh, no, todos son iguales para mí. Ah, Bien, bueno. No, preparen el que quieran. Me avisan antes, ¿eh? Antes sí, de dar sí, el sí, examen me mandan un mail y me dicen, che, mira, preparé, no sé, el camino de la enfermería a la modernidad. bien. Listo, ya sé que vas a dar ese, ¿viste? Y entonces trabajamos sobre ese. Pero no hay uno en especial. Ya, pero bueno, prepara cualquiera. No hay drama. Bueno, Muchas entonces, gracias. no, ¿por qué? Arrancamos la clase de hoy, que sería, vamos a ver ya llegando a la modernidad, la enfermería en la modernidad, casi, vamos a ver unas etapas. Y ya una vez que terminamos esta unidad,
empezamos con la unidad de los problemas contemporáneos de la enfermería a nivel cultural y social. Ahí no sé bien qué vamos a ver. Íbamos a ver algo, pero no sé todavía. Voy a cambiar algunas cosas por el tema del tiempo. Pero seguramente tenía ganas de ver terapias intensivas abiertas, pero vamos a ver qué onda. Hay 3 o 4 temas para ver. Uno que voy a poner que es nuevo es el tema de la feminización de la enfermería. O sea, ¿por qué hay tantas mujeres estudiando y ejerciendo la enfermería y por qué hay tan pocos hombres haciéndolo? Eso lo voy a poner, que encontré un artículo que está re bueno. Así que lo voy a poner, eso seguro. Sí, creo que es un tema curioso porque en un principio había órdenes de enfermería masculina. Sí, exacto. Y después se diluyeron. Exactamente. Igual hoy vamos a ver un poquito de las bases por las cuales se feminiza un poco la enfermería. Hay todo un proceso también. Sí, había órdenes masculinas, exactamente. Tienes razón, eso se diluyó. Sí, los caballeros al Lázaro era una. Sí, acá en Argentina había un par de órdenes. Y los caballeros hospitalarios creo que eran. Exacto. Lo que pasa es que Ese también podría ser un lindo tema para dar. sí, se puede armar. Se puede armar, lo voy a tener en cuenta. Y también, no sé, tenía ganas de ver algo de. Bueno, terapias intensivas abiertas, estaba copado para ver. Y una alumna de. Yo me acuerdo de qué año fue que hizo un trabajo de terapia intensiva abierta que estaba re bueno. No sé si la puedo ubicar, capaz que la puedo ubicar para que esté acá en la clase esa. Bueno, siempre pongo violencia de género, porque es un tema que da como para laburarlo. Y. ¿Qué más ponía? El violencia de género lo ponía, en realidad ponía violencia yo, que era violencia de género y violencia hospitalaria. Estaba bueno verlo ese. Violencia de género, ¿qué más ponía? Los medios de comunicación y los estereotipos en la enfermería, ese va, porque tengo todo armado. Que es cómo te construyen los preconceptos en la enfermería, en los medios de comunicación. Y en los medios de comunicación y en las producciones culturales, la enfermera sexy, de todas esas cosas. O la enfermera que ayuda, siempre la enfermera, nunca el enfermero. Está bueno eso, porque te crea todo un preconcepto que después vos salís ya estigmatizado a la hora de laburar. Bueno, vamos a ver, yo después les digo cuáles van a ir. Así los preparamos. Pero bueno, ahora retomamos el texto. El texto que estamos haciendo un resumen a ver, el texto, Historia Cultural y Social de la Enfermería, es este texto. Este es el original. Hay un problema con este texto. Yo lo bajaba de internet. Este texto lo hacen 2 enfermeros españoles. Uno es Madueño y otro Carrera. Son 2 gallegos. Es una gallega y un gallego. Ese Carrera es copado, si lo pueden encontrar en algún momento, es interesante el tipo, tiene cosas buenas. Y es lo mejor que encontré para hacer un resumen. Lo que pasa es que este texto estaba colgado en internet. Y lo descolgaron, no está más colgado. Y tampoco tengo el PDF, entonces, nada, me quedó las hojitas. Entonces no lo puedo mandar de manera original. Lo podría escanear, pero no sé, es un embole. Igual lo voy a escanear y se los voy a dejar en algún momento para que lo lean. Pero es más o menos el resumen que les hago yo. Tiene algunas cositas de más, pero es eso, más o menos. Pero la fuente es esa. Yo después se la voy a poner abajo en la bibliografía. Bueno, habíamos visto... habíamos arrancado desde el principio con el tema de lo paleolítico y lo neolítico. Después seguimos con las primeras culturas, principalmente el tema de la urbanidad. Llegamos ahí, ¿no? Y ahora vamos a ver, ya se va a complejizar un poco más el tema y va a empezar a aparecer distintas culturas y sociedades que son muy conocidas para ustedes. Va muy conocidas no, pero que las vieron en algún momento.
la vimos inclusive algunas con filosofía, otras la vieron seguro en el secundario, habrán visto alguna película referida al tema. Y hay palabras, conceptos que empiezan a aparecer que son conceptos que lo usamos ahora. Por ejemplo, yoga, cultura, no sé, Galeno, Hipócrates. Son todas palabras, conceptos, nombres propios que nos refieren a algo. Si yo les digo yoga, ustedes, yoga, claro, el yoga. Entonces, acá empezamos a ver dónde empiezan a surgir estos nombres propios, o dónde empiezan a surgir estas actividades, estas acciones, cómo surgen. Y después al final vamos a ver por qué se rescata eso y no otra cosa. Y en qué contexto se rescata. Porque una cosa es la práctica del yoga en la India hace 3.000 años, y otra cosa es la práctica del yoga de un cheto de Belgrano. O sea, hay dos cosas que son distintas y en contextos cambiantes. Lo mismo con Galeno. Una cosa es Galeno en Roma y otra cosa es Galeno, la obra social que tiene su movida, ¿no? Hay cosas que son... Los nombres son iguales, pero los contextos y la esencia cambian. Ya vamos a ver cuando lleguemos a la etapa actual. Ahí les puse un poquito, le puse dos cosas raras que quizás no las vean en la carrera, que es un poco el tema de las culturas y así, pero re breve, les puse creo que 5 o 6 líneas, 7 como mucho, de la cultura, la sociedad, la religión en Oriente. Oriente entendemos India y entendemos China, y el mundo árabe. Que el mundo árabe a veces es medio velado para nosotros. O sea, tenemos una concepción del mundo árabe como 4 barbudos tirando piedra. Y es un mundo súper complejo, y es más, es un mundo tan complejo que es el que le da un efecto de dínamo y de fuerza a Europa. Y después Europa empieza un recorrido que hasta hoy no paró, pero se lo da el mundo musulmán. Y más en el tema de salud, que nunca corta la relación con los clásicos, que ahora vamos a ver. Bueno, empezamos con India y China. Yo les mandé 2500 a.C. porque nada, es una fecha así media bisagra, porque pasaron un par de cosas en esa época, pero no quiere decir que esto se inventó el 31 de diciembre del 501, no, o sea, es un proceso, ¿no? Que todavía sí, etc. Yo le puse esa fecha como referencia. ¿Como algo aproximado? Sí, como una forma de referencia, referencia que a partir de ahí empieza toda una cultura, tanto en la India como en China, de evolución, no viene al caso, pero es una fecha aproximada, sí, Josefina, una fecha aproximada. India va a tener, bueno, desarrollo de la escritura y la lectura, esta sociedad la tienen todo. Los tipos van a tener algo que después se va a empezar a tomar en la cultura. Vos tenés la cultura oriental, que es la India, China, la cultura occidental, que es Europa, América, toda esa zona. Van a tener una concepción cosmológica. Después de la Segunda Guerra Mundial, en la década del 50, 60, empezaron a aparecer un par de ladris que empiezan a trabajar toda la cultura hindú y china. Y muchos europeos van a la India, a China, a recorrer con la manera... Y los tipos le preguntaban, los tipos que hacían, no, yo voy a buscar la espiritualidad, darle de comer al alma. Bueno, la idea cosmológica es una idea que tiene algo de eso, porque supuestamente esta idea cosmológica es una idea política religiosa que está junta, que no se separa, y está atravesada por una especie de dogma espiritual, que lo genera, no la birra, el Brahma no la cerveza Brahma, el Brahma, que el Brahma es un espíritu universal que atraviesa todo lo religioso y todo lo político.
y por ende atraviesa al ser humano en sí. Este Brahma es el que mantiene un cierto equilibrio en el universo. Nada, es eso. O sea, es una visión mucho más espiritual, mucho más religiosa y política que tiene Occidente. ¿Se entiende esto, no? Entonces, los tipos van más allá, es casi un tema metafísico. Entonces, esta cosmología es un armado filosófico, religioso, político. Este Brahma es una especie de espíritu que genera un cierto equilibrio. Entonces, los chabones van a empezar a trabajar sobre el tema de equilibrio, los equilibrios. Y eso va a pasar también en el tema de salud, de enfermería, de salud, de cuidados y de enfermedad, de cuidados y de salud. Ellos van a empezar a trabajar una idea que después va a llegar a Grecia, que es la teoría de los humores. ¿Tá? ¿Qué son los humores? Los humores son 4, quizás un poco más, pero son 4, que son líquidos esenciales dentro del cuerpo. Claro, son la bilis, creo que la bilis negra, la bilis amarilla, la sangre y la flema. Son los líquidos del cuerpo. Esos humores para los hindúes tienen que estar en equilibrio. Si está en equilibrio, el tipo no se enferma. Si hay un desequilibrio, se enferma. Esa es la teoría que tienen los tipos. Lo interesante de esto es que ya empiezan a tener una forma o un método para asociar la enfermedad. Entonces, se desequilibra la bilis negra y bilis blanca porque, no sé, escaliaste mucho, listo, hay una enfermedad. ¿Se entiende, no? Esto, sí. Una pregunta. Esa base médica, ¿no era la base de la medicina galénica hipocrática? Claro, no, pará, ahí voy. Esto va a llegar a los clásicos griegos. Esta teoría de los humores va a llegar, esto acordate que es 2500, 2000 a.C., y los griegos son 4 o 5 a.C., hay una luca y media, 2 lucas de diferencia. Esto va a llegar a los griegos, y los griegos van a empezar a trabajar esta teoría. Y después los romanos le chorean a los griegos y Galeno se apropia, ¿se entiende? Esto no lo vamos a ver. Pero sí, exacto, hay una base, pero por eso, porque acá empieza ya no es solamente, si bien los hindúes y los chinos, inclusive los griegos, tienen una idea todavía, inclusive los cristianos, tienen una idea todavía de enfermedad / castigo divino y culpa, pero ya acá empiezan a trabajar otra movida, acá empiezan a decir, pará, hay algo del interior del cuerpo que si se desequilibra genera una enfermedad. ¿Se entiende esto? Ya los tipos están viendo otra cosa, no están viendo nada más el castigo divino, están viendo otra cosa. Esto es lo interesante de los indios, de los hindúes. Los chinos van a tener un pensamiento similar, pero ellos van a tener algo que es complementario, que es el yin y el yang, lo complementario. El yin es lo femenino, sí. El yin es lo femenino, no lo femenino del artículo, no la. Sino la concepción femenina, o sea, la concepción femenina, entre comillas, patriarcal, que tenía esta gente, que era la tierra, la debilidad, la suavidad, el cuidado, ¿está? Todo lo relacionado a lo femenino, es el yin. Y el yang, todo relacionado a lo masculino, la fuerza, la penetración, el día. Bueno, ellos sostenían que más allá del equilibrio había un complemento. Se complementaba. Y eso también iba a la salud, a la enfermedad y a lo sanitario. O sea, había enfermedad y había salud. O sea, se iban complementando. ¿Cómo se cuidaba o cómo se restaba la enfermedad en la salud para equilibrarlo y para que haya más salud que enfermedad? Por medio de la acupuntura. Que la acupuntura, los tipos hacían impacto sobre los sistemas críticos y nerviosos del cuerpo. Entonces, ahí van complementando y equilibrando el cuerpo. ¿Cómo los hindúes contrarrestaban y mantenían el equilibrio? Por medio del yoga. ¿Tá? Que el yoga es una práctica
que tiene mucho que ver con el Brahma, con el tema Zen, etcétera. No soy especialista en yoga, pero conozco a alguno que hace yoga y alguna que hace yoga y a veces le pregunto y me explican. No me acuerdo cómo es. Pero la idea es mantener un equilibrio. No sé si alguno hace yoga acá, podrá explicarlo un poco mejor. La onda es seguir buscando el equilibrio en un punto en el espacio y en el tiempo, una cosa así es. Bueno, los hindúes trataban de equilibrar el cuerpo por medio del yoga y los chinos trataban de buscar la esencia del yin y el yang, los complementarios, también el equilibrio por medio de la acupuntura. El yoga llega a nuestros días y la acupuntura también llega a nuestros días. O sea, hay elementos milenarios de la cultura oriental que aún los utilizamos. Ya vamos a ver cuando lleguemos ahora, cuando lleguemos a lo contemporáneo, cómo llega el yoga acá y cómo llega la acupuntura acá. Pues no llega igual que la religión, ni Brahma, ni el yin ni el yang. Esto es Oriente. Hay otra concepción, es una concepción distinta a Occidente. Es una concepción más cosmológica, más espiritual, va todo unido, no se separa, y siempre se busca los complementarios y el equilibrio. Después Occidente lo va a tomar. Ahora lo va a tomar, ahora vamos a ver que inclusive la teoría de los humores la va a tomar Grecia. ¿Alguna duda con Oriente para tener en cuenta o que me quieran decir algo con India, China? La medicina tradicional china gira en torno a puntos ubicados en todo el cuerpo, que es la base de la acupuntura y de la digitopuntura. Digitopuntura me parece que es medio un invento moderno, me parece digitopuntura. La digitopuntura utiliza los mismos puntos que la acupuntura. La única diferencia es que uno es a través de agujas y el otro es con presión digital. Con el tacto. Pero también también se basan en la teoría de los humores. Claro, no se pierde eso. Ojo que no se pierde eso, ¿eh? Se modifica sí, pero igual hay una base, un fundamento. Después los chinos van a tener, ¿cómo se llama? Después van a desarrollar otra teoría que está basada en el libro de las mutaciones. Pues yo no me acuerdo cómo era esa. Una teoría sobre el... No vamos a meternos, pero hay un libro que es el libro de las mutaciones. Los tipos hablan de ciertos cambios espirituales. Bueno, pero los chinos están mucho más... A lo que voy es que los chinos y los indios están más volados. O sea, laburan más lo metafísico como concepto que vimos en filosofía que el occidental. El occidental está más agarrado a la tierra, en ese sentido. Eso es lo que tiene, y lo llevan a la medicina. Y hay elementos milenarios, como bien decía acá el compañero, hay elementos milenarios, como acupuntura, yoga, que vuelven en el siglo XX, fin del siglo XIX y principio del siglo XX y del siglo XXI, a la vida cotidiana de nosotros, occidentales. Grecia y Roma son los clásicos, esto ya ustedes lo han visto en el colegio. Grecia un poquito la vimos el año pasado cuando vimos el concepto de filosofía. Habrán visto películas, series. En Grecia y Roma sí que es más cercano a nuestra época. Y más cercano también territorialmente. Ahí yo les puse unos mapitas para que sepan dónde está cada uno de los lugares. Todo. Y es más cerca en el tiempo. Grecia más o menos es siglo 3, 4, 5, 4, 3 a.C. Roma es más cerca, porque Roma inclusive, nosotros tenemos, cuando salimos a la calle, cuando estamos dentro de nuestras casas, tenemos un montón de elementos romanos. El diseño de las casas, el diseño de las calles, lo político es muy romano. Inclusive hay muchos apellidos, bueno, hay un montón de cosas que son súper romanas y todavía están. Bueno, Grecia es una sociedad súper estratificada, lectura y escritura tienen, es una sociedad politeísta, ¿tá? O sea, ¿qué quiere decir politeísta? Adoran un montón de dioses. Es una sociedad súper estructurada porque en Grecia había un grupo muy reducido de familias que tenían el poder político, el poder económico, el conocimiento, la sabiduría. Era muy poquito. La mayoría de la gente era campesino, no sabían leer, escribir y se morían a los 30 años.
Pero acá en Grecia lo que va a empezar a suceder, que es muy, muy, muy importante, es que empieza a desarrollarse un concepto de ciencia, de investigación. ¿Se acuerdan que en la clase pasada habíamos hablado de los egipcios? Que los tipos abrían cuerpos, pero los abrían en realidad para momificarlos, no había una intención de investigación. Acá los griegos empiezan a tener una intención de investigación. ¿Eso quiere decir? Que se empiezan a alejar, no tanto, pero algo, es algo, de la idea divina, ¿no? O sea, ya para ellos no es que el cuerpo es una construcción de los dioses, sino que puede llegar a ser una construcción de los dioses, pero hay algo más. Entonces lo vamos a abrir, a ver qué pasa. ¿Tá? Y cuando lo empiezan a abrir, ya empiezan a tener contacto con la anatomía del cuerpo. Ya se empiezan a dar cuenta que hay un hígado, que hay un estómago, que hay un cerebro, que hay sangre. Ya empiezan a tener una concepción anatómica del cuerpo y empiezan a descubrir cierta intención de investigación. Ellos van a tener 4 o 5 paradigmas que van a guiar la vida como modelo. Uno es la belleza. Para ellos la belleza es una cuestión de estatus y hasta una cuestión política. La vida hedonista quiere decir dedicarse a los placeres en todo sentido. El ejercicio físico es muy importante para ellos. Y la alimentación. Estas son 4 o 5 cosas que los griegos elitistas, no el campesino no existe, yo te hablo de las grandes familias que tenían el poder, empiezan a ver como un nivel de estatus. Esto es importante, ¿por qué? Porque ya se empiezan a preocupar por el cuerpo, se empiezan a preocupar por dieta, se empiezan a preocupar por salud. Algo que también hoy en día lo tenemos. El tema de los gimnasios, las dietas, la dieta de la luna, la dieta del sol, la dieta de la... Bueno, eso también está y se lo estamos sacando a una sociedad de hace siglos y siglos atrás. Los tipos se lo empiezan a ver hasta como una cuestión política, una cuestión de estatus, una cuestión de valor simbólico en la sociedad, y se empiezan a dedicar a esto, ¿no? Se empiezan a dedicar a cuidar el cuerpo, a cuidar la alimentación, y a la vez hay un desarrollo leve, desarrollo al fin de la investigación, de la anatomía de los cuerpos, y empiezan a darse cuenta que la concepción de enfermedad ya no es una concepción netamente animista, sino que pasa algo en el cuerpo para enfermarse. Y ahí es donde enganchan con la teoría de los humores, que ya venía de los hindúes. Seguramente habrá habido una conexión para esa teoría de los humores. Entonces empieza a perder potencia. No desaparece, pero empieza a perder potencia la idea animista y empieza a ver lentamente una idea más empírica de enfermedad y en la cual conlleva cierto tipo de investigación. Inclusive ellos desarrollan el concepto de psique, que después con el correr de los tiempos se va a desarrollar lo que es salud mental, etc. El concepto psique para ellos es todo lo que sucede en el cuerpo que no se puede ver. Por ejemplo, infecciones, todo lo que no se puede ver, que antes se catalogaba como animista, ahora ya hay un elemento que es denominado psique, elemento ligado a la teoría de los humores, que hace un tipo de desequilibrio, se puede enfermar el cuerpo. Pero no se enferma 100% porque es un castigo divino, sino que empieza a pasar algo. Los tipos empiezan a investigar qué pasa en eso, ¿no? Algo importante, empiezan a hacer tratados. ¿El tratado qué es? El tratado es una teoría sobre cierta enfermedad. Ese es un tratado. Como saben que pasa algo adentro del cuerpo que no es producto de los dioses, empiezan a trabajar el tema de dietas y empiezan a trabajar el tema de fármacos. Los chabones empiezan a buscar algún tipo de combinación
para tratar de paliar la enfermedad que tiene la persona. Se empieza ahí a desarrollarse los primeros fármacos a nivel de investigación. De hecho, el concepto farmacón es un concepto griego, que es como un bálsamo. Empieza, lo del castigo divino lo dije, que empieza a bajar, y empiezan a aparecer ciertos personajes que los tenemos en el presente. Por ejemplo, Asclepio. Asclepio es uno de los primeros médicos que hay. Ya vamos a volver sobre Asclepio, porque hay una movida con Asclepio. Asclepio tiene una especie de palo, ahora después lo vamos a ver, que lo toman acá las farmacias, que son dos víboras. Y empieza a aparecer Hipócrates. Hipócrates es conocido para ustedes quizás en algún momento. Hipócrates es uno de los, entre comillas, médicos que hacen un tratado o varios tratados diciendo que la enfermedad no es un castigo divino, sino que el mismo cuerpo tiende a enfermarse. Entonces ahí ya el tipo como que ya empieza a trabajar una idea de investigación. De hecho, no sé ahora si sigue haciéndose o no. En la Facultad de Medicina, cuando los médicos se recibían, hacían el juramento hipocrático, que era un juramento ético que hacían los tipos, en base a este tipo, Diego. No sé si lo siguen haciendo el juramento hipocrático, después no lo hacen más. Pero en una época se hacía el juramento hipocrático, que era una especie ética, que decían que tenían que atender al paciente, no importa si tenía plata o si no tenía plata, bueno, nada. Pura burocracia en realidad. Pero la idea es que empieza a figurar este nombre, ¿no? Hipócrates, ahora de nuevo en el presente. Se utiliza de esa manera. O sea, a lo que voy es lo siguiente, que se empiezan a exhumar cosas de la antigüedad y se empiezan a pasar al presente. Ya vamos a ver por qué y en qué contexto, pero vamos a ver la otra clase. Grecia es eso, básicamente. A tener en cuenta, empieza a haber un desarrollo de la investigación. No es el desarrollo de la investigación que tenemos ahora, pero un desarrollo de la investigación afín. Los tipos empiezan a darse cuenta que las enfermedades no son todas de índole divina, de castigo divino, sino que pasa algo dentro del cuerpo y tienen que investigar qué pasa. Por ende, desarrollan el tema de fármacos, de dietas. Van a tener el sentido de belleza, el sentido de ejercicio físico, el sentido de buena alimentación, pero es una sociedad estratificada. Es una sociedad que a la salud, al fármaco, al ejercicio llegan muy pocos. Y la mayoría en realidad son campesinos que no saben leer ni escribir y se mueren a los 25 o 30 años. Es una sociedad muy elitista, muy estratificada. Cualquier coincidencia con la realidad, por favor, dejarlo en el buzón de queja. Eso básicamente la estructura de la sociedad griega. Eran muy teóricos, los tipos se la pasaban investigando, entre comillas investigando, no es la investigación moderna, vuelvo de nuevo a recalcar eso porque va a haber una diferencia. Pero sí se la pasaban haciendo tratados, teorías, etc. Los romanos son... Vos lo conocen usted básicamente, lo vieron en el secundario, vieron películas. Se convierte en un imperio Roma y se expande toda Europa, parte de Medio Oriente, etc. Vamos a entrar a África, etc. La cosa tiene un espíritu expansivo, tiene un espíritu colonizador, tiene un espíritu imperial. Pero ¿qué hacen los tipos? El romano cuando se expandía no iba y destruía al otro pueblo, lo saqueaba, no, al contrario, lo colonizaba. Compraba a los gobernantes de ese pueblo, les hacía la cabeza, gobernaban a esos gobernantes para Roma. Pero los tipos saqueaban lo más importante, que eran los recursos naturales y era el saber, el conocimiento, lo cultural. Eso le pasa a Grecia. Cuando los romanos llegan a Grecia, les afanan todo lo teórico. Entonces, todo lo relacionado a medicina y salud, en la teoría, se lo roban y se lo llevan para Roma. Inclusive se llevan los médicos, todos, se lo llevan todo para Roma. Y empiezan a trabajar en Roma esa teoría, que era griega. O sea, todo lo romano, en realidad se lo afanan a los griegos.
Es así. Se lo llevan y se lo llevan a Roma y lo empiezan a producir y a economizar ellos. Los romanos lo que tienen es que es un pueblo súper pragmático, súper práctico. Entonces van a empezar a hacer construcciones a nivel sanitario. Empiezan a hacer desagües, se empiezan a hacer cañerías, se empiezan a hacer baños públicos, se empiezan a hacer rutas, empiezan a hacer casas con baños. Empiezan a tener los primeros, no hospitales, pero primeros lugares de atención, que va muy ligado al orden y a la estructura militar. Los tipos son más prácticos que los griegos. Y la teoría se la afanan a los griegos, la administran los romanos, más lo práctico, generan una visión de salud sanitaria y de cuidados contundente. También hacen tratados, pero los tipos van a trabajar más a lo sanitario, a la higiene, etcétera, ¿no? Con las construcciones, básicamente. Acá va a aparecer Galeno, que es un médico romano, que hace tratados también, y lo tenemos en el presente a Galeno, por la obra social Galeno. Otro elemento que viene al presente, que no es casual que sea Galeno. Ya vamos a ver cuando veamos el presente por qué. Los romanos básicamente son estos, son tipos prácticos, pragmáticos, y le afanan todo lo teórico a los griegos. Entonces se genera un estado, un imperio súper contundente. De hecho, es tan contundente que dura siglos y siglos. Y es tan contundente que, como decía anteriormente, nosotros en lo cotidiano tenemos cosas que heredamos, a patadas o no, de estas civilizaciones. De hecho, las civilizaciones griegas y las civilizaciones romanas se caracterizan porque supuestamente son la base de la civilización occidental. Digo supuestamente porque, desde mi perspectiva, tengo ciertas dudas que sean así. Pero, bueno, para el paradigma cultural son los fundamentos, vamos a usar el concepto de la materia, los fundamentos de la cultura occidental. Tanto Roma como Grecia. Roma en lo práctico y Grecia en lo teórico. Queda bien decir, yo leía a Platón. Qué sé yo, capaz que queda bien, pero en la sociedad occidental queda muy bien. Eso es Grecia y Roma. Más o menos Grecia es siglo 4, 3, 2 a.C. y Roma es del siglo 1 al siglo 6, siglo 5, que después se cae a pedazos. Sociedades politeístas, todas estas. Y ahora entramos a la Edad Media, que también ustedes habrán visto películas, el rey, el papa, esas cosas. La Edad Media, todo lo teórico que había desarrollado Grecia, lo práctico que había desarrollado Roma, se para de golpe. Y empieza un estancamiento en Europa, un estancamiento fuerte. Cerrada, una Europa cerrada, estancada. El conocimiento, el saber, pasa a manos de la Iglesia. Vuelven a lo religioso, ¿no, profe? Sí, ahí voy. Sí, se vuelve a lo religioso, pero con una característica. La religión no es politeísta, sino es monoteísta. Entonces, bueno, sabrán que, bueno, está todo el proceso de Cristo, etcétera, etcétera, etcétera. La gente se vuelve, las sociedades, no la gente, las sociedades se vuelven en base a una cultura monoteísta. En el caso de Europa, una cultura puntualmente cristiana, en donde las Sagradas Escrituras, léase Biblia, son las que van a organizar el conocimiento y el saber. Todo lo que está dentro de la Biblia está bien, todo lo que está por fuera de la Biblia está mal. Es esa la teoría, el fundamento que va a dominar la Edad Media. Se traslada lo que es la enfermedad, se traslada a los cuidados, se traslada a la salud. Entonces ya el cuerpo como cuerpo no es el cuerpo que tenían los griegos o que tenían los romanos, sino que es un cuerpo que se prepara más bien para la vida eterna, para el más allá. Entonces no se le presta tanto interés al cuerpo. Ya la dieta no es la dieta, el ejercicio físico no es el ejercicio físico, el hedonismo no es el hedonismo.
Entonces se va preparando para el más allá, en realidad. Lo importante es no ir cargado de culpa y de pecado al más allá. Entonces, tengo que desligarme de la culpa y el pecado antes de morir. Tengo que confesarme y así muero tranquilo y voy al más allá sin pecados y sin culpa. ¿Cómo me desligo de las culpas y los pecados? Hay una manera caritativa que es recopada, el cuidado. Si yo cuido a la gente, me gano un poroto para el más allá. Entonces se empieza a desarrollar el ejercicio y la práctica del cuidado, de cuidar al moribundo, de cuidar al enfermo. ¿Es la filantropía, profe? ¿Cómo no te escuché? ¿La filosofía? ¿Filantropía? ¿El inicio A en ver. todo caso? Para explicarme un poco el concepto de filantropía. Es el amor por el otro ser, hacer algo a cambio de nada. Después, Sí, en base a bueno, eso, la iglesia lo que hacía es. sí. Y no es a cambio de nada, es a cambio de algo. Es a cambio Claro, de por eso, que. ahora es a cambio de algo, de una vida más placentera en el más allá. Claro, exacto, yo cuido, a ver, yo sé que me voy a morir. Hice un montón de cagadas en el mundo, hice mil cagadas. Tengo un montón de pecados, tengo un montón de excesos, qué sé yo. Pero si yo me comprometo los últimos años de vida a limpiar todos estos pecados, a limpiar todas estas culpas, me voy a ganar unos porotitos en el más allá. Cuando lo vea a San Pedro, le voy a decir, che, mirá, me confesé, cuidé gente, todo, bueno, anda para allá, anda al cielo, y no para abajo. ¿Se entiende esto, no? Y ahí lo que decís un poquito vos, te llamás... Jesús Sánchez. Eso lo que dice Sánchez es, yo me dedico al cuidado a cambio de, y listo, zafé, porque el cuidado es lo más rápido, lo más efectivo. Voy a un monasterio y cuido 20 moribundos de lepra. Está bárbaro. ¿Se entiende? ¿No? Entonces el cuidado empieza a ser sistemático, empieza a ser un ejercicio. Y ahí es donde empiezan a fundamentarse las bases del cuidado en el tema de la enfermería. Entonces, Buen día, profe, presente. Pero bueno, se empiezan a desarrollar espacios, lugares. O sea, en los monasterios va a haber lugares para los moribundos y para la gente que los va a cuidar. Va a haber lazaretos en donde van a ir los enfermos, moribundos y la gente a cuidarlo. Van a empezar a surgir los primeros espacios hospitalarios, que no son hospitales en realidad, como conocemos nosotros. Ojo con esto, porque en esa época uno dice, bueno, hospitales, y se le viene a la cabeza el hospital, con todo dividido, con la unidad de terapia intensiva, con la unidad de terapia intermedia, con el short room, con los... No, ahí no había ni short room, no había consultorio, ni terapia intensiva, nada había. Era una cama, ni una cama y el tipo tirado ahí. O sea, eran lugares no para curarse, eran lugares para ir a morir en esa época. Tanto monasterios, lazaretos como protohospitales. Era eso. El que entraba a un hospital no salía, o salía pero de otra manera, salía con la pata para adelante. O sea, no es la concepción de hospital que nosotros tenemos en la cabeza nosotros ahora. Esa concepción de hospital que tenemos nosotros en la cabeza ahora es una concepción súper moderna, es nueva. Hasta hace, no te digo mucho, te diría 70, 60, 80 años atrás, ir al hospital es ir a morirse, era ir a morirse, redondamente. Era pasar a cuidados paliativos y muy pocos salían. Recién tenía un propósito más de brindar cierta dignidad exacto. al moribundo. Pero Profe. se le brindaba la dignidad. Dame un toque, después le contesto dame un toque que le contesto a Alexis. Esa dignidad que se le brindaba era la dignidad cristiana. Entonces, era parte de prepararlo para que tenga un porotito más en el más allá. ¿Se entiende esto, no? Era la dignidad cristiana. Era la caridad. Sí, profesor. Era el cuidado. Por eso el cuidado, por eso cuando nosotros, y acá volvemos de nuevo, ya estoy con, hay una chica que me dijo que quería hablar. Cuando volvemos, nosotros vemos que los cuidados a veces están muy ligados a lo religioso, pero porque nacen de una base
de un fundamento religioso. Sí, alguien me quería preguntar algo, la compañera acá. Fue la segunda etapa de la historia de la enfermería, que era lo religioso, lo vocacional y lo institucional. Pero, Sí. profe, hasta donde Ay. yo sé, ese pase al cielo que usted dice, ¿no venía ligado a imitar en la práctica la vida pública de Jesús, que él tenía como precepto eso de sí, la caridad. por el acto de vocación? Sí, la caridad, yo no la tengo muy clara, pero la caridad seguramente de Jesús, sí, obviamente, va ligado a eso. Va ligado porque acordate que son las Sagradas Escrituras, mira, lo que estamos hablando acá, ¿eh? Por eso. Y en las Sagradas Escrituras hay caridad, hay toda la movida esa, sí, obvio, claro que sí. Claro, pero eso... Claro, Perdón. pero usted dice que ¿cómo se llama? Que por el hecho de ganarse un pase en el cielo hacían estos actos, no estaba, o sea, estos actos más enfocados en tener una imitación propia de Jesús, que era el primero que empezó a cuidar de los enfermos, vamos a ponerle los leprosos, y después de su muerte, el resto lo tomó como una imitación, como una base para tener lo que es el acto de vocación, de cuidado al prójimo. A ver, el cuidado del prójimo, obviamente vas a tener gente que lo hace de onda, en esa época lo hacía de onda, y muchísimos que lo hacían para limpiar culpas. Eso es un hecho. Nadie quería morirse con culpas. La idea era tratar de evitar, de sacarse las culpas y los pecados como sea. Y uno de los elementos más fáciles de sacárselo era cuidando al otro. Sin lugar, entre otras cosas. Cuidar al otro, irse caminando a Jerusalén. Había un montón de cosas. Era una de esas la más fácil, la más rápida. Y sí, había una imitación con la caridad de Jesús, sí, sin lugar a dudas, que la había. Y si Jesús iba a cuidar leprosos, ¿cómo no voy a ir a cuidar leprosos yo? Que no soy Jesús, que soy un humano más. Pero eso no se daba en los estratos más bajos de la sociedad, porque los más altos recurrían directamente a... Sí, pagaban. Claro, al dinero. O le daban tierra, sí. Pero ojo que no todos podían pagar y dar tierra, ¿eh? Era muy poco. Sí, a ver, nosotros dos somos... Recibían los favores del Papa con... Sí, eso olvídate, sí, obviamente. Igual el tema de cuidar es un tema que vos podés dar tierra, podés dar oro, podés dar guita, pero ir a cuidar es un tema que te ganás un par de porotos. Y no sé si no te ganás más porotos que dando tierra. Pero justamente era la herramienta que tenía por ahí los estratos sociales más bajos que disponían de recursos. Sí, sin entonces lugar a lo que tenían a mano era ofrecer su... Igual nosotros lo estamos viendo con una visión media capitalista en la cabeza, ¿no? De mercancía y qué sé yo. Pero en esa época era una época que el tema del cuidado creo que hasta agarpaba más que donar, no sé, hectáreas y hectáreas al papado. Sí, obviamente rey, caballero, tipos de solvencia económica y política, compraban favores de manera más rápida, como decís vos. Te doy, no sé, 30.000 hectáreas en el norte de Francia. Se las regalo el papado. Dale, bárbaro. Ahí tenés, subí. Los que, entre comillas, la parte más media, la baja directa, el campesino directamente, olvídate, porque el campesino no sabía dónde estaba parado. El campesino no sabía nada. Veía una imagen de algo en la cruz que supuestamente era esto, pero no tenía ni noción de dónde estaba parado. Pero el tipo que vivía en las ciudades, en los burgos, qué sé yo, sí, tenía herramientas que podía combinar con el cuidado para ganarse unos puntitos a la hora de morirse. Profesor, en esta época la iglesia que tenía el conocimiento, que tenía la cultura por el lenguaje, dominaban al pueblo a través de la venta de indulgencias y todo, tomaban la Biblia como en ese sentido, como de tener opacado al pueblo, a la gente en general. Sí, vamos a hacer dos diferencias. Una cosa es, pues no quiero entrar en disputas en un espacio confesionario. Una cosa es la creencia que podemos tener todos
la creencia, la fe, etc. Y otra cosa es la institución iglesia. Dos cosas distintas. Si bien son compatibles, pero son... La institución de iglesia como institución es un organismo más. Es un organismo más que administra, que tiene peso político, que tiene peso económico, que tiene un territorio, o sea, es una estructura social y política. Otra cosa es lo que podemos nosotros profesar como fe. Pero la institución iglesia es una institución y tiene estas cosas, lo que decía recién la compañera, la compra de indulgencias, o acá lo que decía Alexis, sí, lo podemos comprar de otra manera, o sea, y en esa época era un poder paradigmático, dominaba el conocimiento y el saber. Imagínense que en esa sociedad los que sabían leer y escribir eran muy pocos. Y la lectura, la escritura, la enseñanza de esa lectura y de esa escritura pasaba por manos de la iglesia. O sea, no podías romper ese círculo, ¿se entiende, no? La mayoría eran analfabetos que laburaban en el campo y no tenían noción de dónde estaban parados. Y iban a misa por una cuestión de que en misa iban y se sentían un poco más agradables al ambiente y al momento. O sea, después el resto era gente que estaba sumergida, de hecho estaba sumergida en la miseria, estaba sumergida en la hambruna, porque tenían las prácticas sobre la tierra y sobre la agricultura eran escasísimas, entonces faltaba alimento. Nosotros tenemos una pandemia y estábamos muertos de angustia, y eso que tenemos un desarrollo hospitalario, científico, que nunca se vio en la historia, y tenemos problemas. Imagínate una familia en esa época, en el 1200, 1300, 1400, que no tenía ni para comer, que había peste por todos lados. Es una situación súper angustiosa y súper crítica. Decime, sí, alguien me quiere hablar. Entre tanto que hablaron, perdí el hilo, profe, más o menos. Me quedé. Bueno, fuimos. ¿En qué te quedaste? Que había espacios hospitalarios, pero era ir a morir prácticamente. Ahora vuelvo, lo que pasa es que se generó un debate copado. Estoy tratando de tomar nota y Dale, ahora vuelvo. Ahora hago una recapitulación. La Edad Media es una Edad Media donde va a estar dominada básicamente por la Iglesia. La Iglesia va a tener un poder político, económico, y va a dominar el conocimiento y el saber. Acuérdense que la sociedad y la cultura occidental se transforman monoteístas. Ya no es más politeístas, son monoteístas ahora. Estamos hablando del año 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1000 años atrás. Y la iglesia va a tener la manija de todo. La iglesia y los reyes. Son los que van a, el papa y los reyes son los que tienen la manija. Pero principalmente la iglesia tiene la manija en el conocimiento, en el saber. Entonces van a poder dominar de una manera más fácil la movida. Eso por un lado. Todo el desarrollo que se había dado en Roma y Grecia se para. Y la iglesia es la que toma el poder. Con respecto a la salud, ¿qué va a pasar? La idea hedonista de cuerpo, de ejercicios físicos, la idea pragmática romana, todo se para, y lo que va a importar es la vida en el más allá. Entonces ya el cuerpo, el ejercicio, las dietas no tienen tanto peso, tanto valor, sino lo que va a tener valor es preparar el cuerpo, preparar el alma, más que el cuerpo, el alma, para el más allá. ¿Cómo se prepara el alma para el más allá? Tratar de ir al más allá sin pecados, sin culpas. Entonces, hay que lavar esos pecados, esas culpas, y una de las maneras de lavar esos pecados, esas culpas, es haciendo caridad. Y haciendo caridad por medio del cuidado. Ahí es donde estábamos recién con el tema de los cuidados, el surgimiento de los espacios hospitalarios, ¿no? Entonces van a surgir espacios, ya sean los monasterios, los lazaretos o los protohospitales, en donde va a haber lugares en donde el moribundo va a ir a morir, el enfermo moribundo va a morir ahí. Pero no son los hospitales que conocemos nosotros ahora, con toda la tecnificación, con toda la tecnología. No eran hospitales, eran una catre y el tipo ahí arriba y nada, esperaba la muerte. Y otro cuidándolo por caridad. Es eso, ahí quedaste. ¿Tá? Es eso. Pará, me perdí yo.
Todo se basa en la... Sí, no, lo tengo anotado acá por la duda, por si me llega a pasar eso. Es eso, básicamente. Esto es importante, lo tenía acá. ¿Hay animismo? Sí, hay animismo. Se sigue viendo a la enfermedad como algo de castigo. Lo que pasa es que ahora lo tenés que ayornar, lo tenés que meter dentro de la estructura de las Sagradas Escrituras y del cristianismo. Por ejemplo, me cargué de pecados. No sé, tuve prácticas homosexuales, pecaminoso, castigo divino, te enfermaste. ¿Por qué? No sé, tuve pensamientos homosexuales, listo, ya está, castigo divino. ¿Se entiende esto, no? Te tiré lo homosexual como te puedo tirar otro, no tengo otro ejemplo. O sea, el castigo divino, o sea, animismo, se ayorna, encaja dentro de las Sagradas Escrituras. Eso básicamente la Edad Media. Esas son las características que tienen. Después esta Edad Media se va a romper. Para el 1600, 1500 se rompe y empieza a surgir un pensamiento liberal, que ya lo vamos a ver. Y ese es el surgimiento de la modernidad, que lo vamos a ver en la próxima clase. Ahí es donde empieza a surgir la modernidad, el pensamiento más libre, un pensamiento que ya no va a estar tan atado al conocimiento hegemonizado por la Iglesia. Eso lo vamos a ver en la próxima clase. Y ahí ya empieza a surgir la ciencia moderna, todo eso que lo vamos a ver en la clase que viene. Pero por ahora estamos acá, estamos estancados en esto. Del otro lado del mar, tenés el mundo... del otro lado del mar no, porque también estaba en España, en Portugal. Tenés el mundo musulmán. Que el mundo musulmán tiene diferencias al mundo cristiano y son marcadas. El mundo musulmán primero no se cierra, no queda atorado, sino que sigue trabajando los escritos de los clásicos. Esos tratados que hacía Hipócrates, que hacía Galeno, son tratados que lo toma el mundo musulmán y lo sigue trabajando. Sigue haciendo prácticas sobre fármacos, sigue haciendo prácticas sobre cirugía, sigue haciendo prácticas sobre la apertura de cuerpos. Ellos van a trabajar con dietas, van a trabajar con distintos temas que son, van a seguir desarrollando la investigación, a eso voy yo. Van a seguir desarrollando la investigación, van a seguir manteniendo la investigación. Después Europa se va a abrir y esa investigación va a llegar. O sea, no se va a perder. El mundo musulmán se la va a dar a Europa esa investigación. Producto de contactos comerciales, etcétera, va a entrar a Europa, pero posterior va a ser esto. Por ahora los árabes seguían trabajando, todos los escritos clásicos los seguían trabajando. Inclusive hay ciertos, se había notado, hay ciertos personajes que un personaje ustedes lo van a conocer. Acá están. Empiezan a trabajar todo lo que es la fisiología, la patología, la terapéutica, los fármacos, y hay las dietas, las cirugías, eso no lo pierden, eso no lo pierden, los tipos lo siguen manteniendo. Y hay varios médicos, entre comillas, que sientan precedentes del mundo musulmán con tratados que después los van a tomar Europa, cuando Europa se abre. Hay un tipo que se llama Berroes, otro tipo que se llama Al-Ghazik, y hay alguien que ustedes lo conocen que se llama Maimónides. Hay una universidad que se llama Maimónides. La tienen, ¿no? ¿La conocen? Sí, profe. Sí, profesor. Bueno, Maimónides, está ahí en Parque Centenario. Maimónides fue un árabe, médico. Médico, yo le digo médico, pero en realidad en esa época todos tenían muchas profesiones. La idea de tener una profesión es moderna, es un concepto moderno. Pero en esa época eran filósofos, médicos, matemáticos, era todo, un montón de cosas. Y Maimónides era uno de estos tipos, que hizo tratados, etc.
Después este conocimiento árabe va a llegar a Europa y los europeos ya van a tener ese conocimiento servido en bandeja cuando empiece la modernidad, cuando empieza a caer el poder de la iglesia. Bueno, a tener en cuenta varias cosas. Lo importante acá es que cada una de estas culturas y cada una de estas sociedades tiene características puntuales que van a empezar a robustecer el tema de la medicina en general y en particular el tema de los cuidados. Más en algunos lugares, menos en otros. Pero lo importante a tener en cuenta, que después lo vamos a ver en la próxima clase, es que la modernidad, principalmente la modernidad barra posmodernidad, que ya vamos a ver qué es, y principalmente lo que es el siglo XX y siglo XXI, toman elementos de estas culturas. Toman la acupuntura, toman el yoga, toman inclusive la teoría de los humores, toman escritos de griegos, escritos romanos, escritos árabes, y toman muchas características y elementos del cristianismo. El animismo no desaparece, porque ya vamos a ver que el animismo todavía está presente, y convive con la ciencia moderna, que ya vamos a ver después, la próxima clase, cómo se construye la idea de ciencia moderna en general, y en particular la de enfermería, en la ciencia moderna y del conocimiento. O sea, hay distintos elementos de culturas milenarias o culturas muy cercanas, o de religiones milenarias y religiones muy cercanas, que van a formar todo el panteón de conocimientos dentro de los cuidados y en particular de la enfermería. Eso es lo que tienen que tener en cuenta. No vayan, cuando lean estos textos, acuérdense de estos elementos porque son fundamentales a la hora de la construcción del conocimiento. Y también en el aspecto social y cultural, porque vamos a encontrar gente, por ejemplo, que haga yoga sin saber que el yoga era un arte, o sabiendo que el yoga era un arte milenario, pero en realidad en otro contexto. Hacen yoga, ponele, para bajar el estrés de la oficina. Está, ¿no? O hacen acupuntura para sacarse los dolores de andar en bicicleta. Estoy tirando cualquiera, pero lo que voy es que estos elementos se utilizan en un contexto distinto. Ya lo vamos a ver, ya lo vamos a analizar la clase que viene y la otra clase. La próxima clase vamos a ver el tema de la modernidad y la posmodernidad. Lo vamos a ver, le vamos a mandar un texto y lo vamos a analizar y ver. Y después vamos a ver un poquito de lo que es globalización, y ya nos metemos con los temas de la problemática moderna de la enfermería. Eso es lo que nos quedaría. ¿Alguna duda, alguna pregunta que me quieran hacer con respecto a la clase de hoy? No, profesor. ¿Alguna duda, pregunta que me quieran realizar? ¿Que les haya quedado? Díganme ahora. No, profe. Hoy hay clases, ¿no? ¿Cómo? No, profe, me habló mi sobrina. Ay, no te escucho. Ah, no, justo me habló mi sobrina. Ah, te habló tu sobrina. Bueno. Voy a pasar lista. Para. Porque tengo mi nueva agenda. Así que la voy a pasar lista. ¡Pam! Pará, ahí está la asistencia. Ustedes son de fundamentos. Acá está. Bueno, ¿alguna duda, pregunta, nada? No, profe. Bien. Por ahora no, profe. Dale, bueno. Barreto. Presente, profe. Villeri. Acá, profe. Castillo. El que no anda al micrófono, lo que sea, me pone presente en el chat. A ver, abrí el chat. Cerquera de la Cruz. Profe. ¿Qué? Soy Torrico, me pone el presente, mi sobrina tiene clases ahora. Me tengo Dale. Dale, está tranquilo, Torrico. Chao. Alexis Gauna sí está, ¿no? Sí. Camila Gianni. Presente. Camila Gianni. Jaramillo Ángel. Paucara está. Noelia Lerch.
Noelia sí está, sí, yo la Sí, escuché. profe, presente. Gamboa Pajuelo. Profe, Presente, disculpe, profesor. no se encendía el micrófono. Jaramillo. Listo. Perdón. Pajuelo. Pajuelo presente. Dale. Martínez Palacios. Presente, profe. Puca está. Yanina Aliendro. Yanina. Presente. Máximo Ramírez. Marcela Rey. Evelyn Ríos. Sabrina Russo. Jesús Sánchez está. Santander Ayala. Santos Claudia. Salvatierra María. Presente. Vamos. Sena Yamila. Las Tambo. ¿Están las dos? Presente, profe. Torrico se fue. Verón Andrea. Presente, profe. Villalba Laura. Presente, profesor. Cintia Yuca. ¿Barquentín está? ¿Barquetín, algo así? Marcelo Venegas. Luisa Ramos. Presente, profe. Bien, Josefina está. Y Takuri Chimu. Elizabeth. Santos está presente. Ahí me puso. Presente, profe. Bueno, ahí Santos está presente. La primera presente, Santos. Profe, creo que a mí no me puso presente, se me cortó por un momento. ¿Cómo te llamas? Ríos Evelyn. Ahí está, presente. Bueno, gente, nos vemos el viernes que viene. Yo les voy a mandar el material y vamos a ver si les mando el trabajo práctico también. ¿Estamos? Y quedamos ya con esa fecha para la evaluación. Así que, nada, ¿alguna duda, lo que me quieran decir? Bueno. Profe, cuando leyamos de nuevo el material, ya después de haber tenido la clase, le podemos mandar mail con la duda que tengamos, ¿no? La duda que tengan, por favor, envíenmela. O sea, habíamos quedado con eso. Sí. O sea, se sacan las dudas, es lo mejor que puede pasar. Porque van a probar la materia. Listo. Sí, dudas que tengan, me la mandan al mail. Sí, simple. No importa que sea una duda súper simple. Me la mandan al mail. ¿Estamos? Bueno, gente, que tengan buen fin de semana y nos vemos el viernes. Saludos. Hasta luego. Saludos, profe. Que tengan un hermoso fin de semana. Chao, profe. Gracias, profe. Chao. Chao, hasta luego.